Hola, hola, hola con todos amigos, amigas. Estamos en una nueva edición más, en un nuevo episodio de este podcast mundialista. Me encuentro hoy muy contento, como cada 15 días que estamos presentándoles este material, porque estoy no solo con Enrique González, sino nos acompaña también nuestro querido amigo Giovanni Guerrero desde la Ciudad de México. Primero voy a saludar al otro lado del planeta. ¿Cómo estamos, Quique? Buenas noches para ti. Buenas noches, buenas tardes para ti. Pues la verdad es que muy contento con la incorporación de Gio esta tarde-noche. Y bueno, pues venimos a repasar el Mundial de Alemania, que yo creo que es realmente el primer Mundial eh, consciente que veo, ¿sabes? El de 2002 le tenemos como de referencia, pero un poco de pasada, y este ya sí que a partir de 2006 ya eras como más consciente, ¿no? De, de un final de una generación de futbolistas que nos ha marcado mucho y prácticamente hasta ahora. O sea, lo vamos a ir viendo. Muy bien, Gio, ¿cómo estamos? Por allá, por la Ciudad de México, país mundialista. Hola, hola Ramiro, hola Quique. Bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Espero poder aportar algo interesante al programa. Bueno, no, por supuesto, y para eso estamos. Vamos a abrir aquí un lindo debate y jugar un poco nuevamente con esa máquina del tiempo para regresarnos al 2006. Pero bueno, sin más que hablar, comenzamos. Y bueno, estamos en un episodio especial, ¿no? De estos episodios paréntesis que tenemos, donde vamos a recordar el Mundial de Alemania 2006 y gustosos de tener otra vez la compañía de Gio para poder conversar, porque bueno, es un Mundial también bastante recordado para la selección mexicana. Y antes de continuar con este tema, simplemente vamos a hablar un poquito de lo que fue primero las repescas, ¿no? Hace 15 días con Quique mencionábamos que se había jugado ya la primera vuelta de las repescas, estaba mucha expectativa con el tema sobre todo de Italia, que conecta con este capítulo, ya vamos a verlo más adelante, y también con el tema de Bolivia, con el tema de Jamaica, equipos que parecía podrían haber sido favoritos, lo mismo Dinamarca. Pero bueno, cuéntanos, Quique, cómo se componen ahora los grupos y quiénes fueron los clasificados para refrescar un poco nada más la memoria de la gente. Pues mira, tenemos en el grupo B la última plaza europea. Bosnia se la arrebata a Italia. Con esto llevamos 12 años sin Italia. Em, ¿Y dónde está? Uy, Bueno, ahí le está llamando a Quique Infantino. 12 ¿Qué te años, dice Infantino? 12 años sin Italia. Tenemos también otro de los grupos, no, Curazao no es. Irán en el grupo G. Irak. Irak. No, Irak. perdón, en el grupo I, perdón. Joder, es que en el grupo I. Es un grupo engañoso, ¿eh? Sí, pero bueno, Irak entra como la Es, cenicienta al grupo. sí, sí, pero es el grupo de la. Sí, Podríamos sí. llamarlo un grupo de la muerte fácilmente. Así Y es. Irak fue bien Francia, recibido en Monterrey, ¿eh? Y ya se quedaron varios iraquíes ahí en Monterrey y se hizo una buena unión entre los mexicanos y los iraquíes. O sea, hubo apoyo más para Irak en la repesca, Gio. ¿Cómo lo viste tú, no? Porque se queda Bolivia, que al final es sudamericano también ahí. Sí, se queda Bolivia. Es que fíjate, como está muy cerca de Monterrey de la frontera de Estados Unidos, muchos iraquíes bajaron de Estados Unidos al estadio, entonces había más iraquíes que bolivianos Mm. y hicieron, se unieron bien, hubo buen ambiente entre los iraquíes y los mexicanos. De hecho, los jugadores iraquíes después del juego salieron con sus sombreros charros o norteños, que le decimos aquí en México, y muy contentos. Entonces incluso la embajada, creo que de Irak, mandó un mensaje dando las gracias a los de Monterrey por el apoyo contra Bolivia. Bueno, vamos a ver entonces la
logística tampoco estuvo tan mala y la expectativa tampoco estuvo tan mala, ¿no? Hace un par de semanas también conversábamos justo con Gio de este tema increíble que pasaba en México con la seguridad y que bueno, salió a la luz porque al final inseguridad yo creo en esas zonas de México hay todos los días, pero parece ser que no afectó, ¿no? Parece que sí hubo bastante acogida por parte del público para estos partidos que se jugaron allá en las repescas. Sí, no afectó, todos fueron 4 juegos y los 4 juegos estuvieron llenos, o sea, y no hubo ningún tema de seguridad, todo muy bien, lo que comentábamos, ya cuando iba a empezar, cuando yo creo que ya empiezan los juegos importantes, como que se iba a relajar todo, y la verdad es que no hubo ningún reporte ni en Guadalajara, que fue donde hubo los problemas con el Mencho, y ni en Monterrey, todo, la verdad es que los 4 juegos se desarrollaron bien, y también el de México-Portugal en Ciudad de México, sin ningún problema. Interesante, ¿no? Y bueno, luego yo me voy a preguntarle aquí que también, ¿cómo viste las dos, para mí, las dos sorpresas de la repesca europea o la zona europea? Italia otra vez sin mundial, nosotros decíamos que quizá era fácil o iba a acceder ante Bosnia. Yo me acuerdo, le dije aquí que cuidado con Italia, a mí me olía que se le iba a complicar bastante. Y la otra que yo por lo menos no la vi venir, entre Dinamarca y República Checa, si bien es cierto el partido era bien parejo, pero después el favorito, pues bueno, era Dinamarca, ¿no? ¿Cómo ves tú estos dos resultados, golpes en la mesa? Yo, sobre todo, el golpe en la mesa de Bosnia derrotando a Italia. No te lo viste venir, ¿no? Esto sí que no me lo vi venir porque dices, o sea, la selección italiana está llena de buenos jugadores, no vamos a decir que tienen un carisma de jugadorazos, pero es que se vuelve a quedar otro mundial más a la orilla. O sea, yo estoy realmente sorprendido porque no puede ser que Italia vuelva a desaparecer del mapa. Y es lo que estábamos comentando antes. Bueno, lo comentábamos hace unas semanas. Yo creo que el único golpe que puede dar la Federación Italiana es llamar a Carlo Ancelotti después del Mundial. Me gustaría a mí. ¿Tú cómo lo ves, Gio, el tema de Italia, ¿no? Algo ya empieza a ser recurrente. Hay generaciones que no saben de Italia en un mundial actualmente. Sí, lo vamos a hablar un poco de 2006, que fueron campeones, y después de ahí en picada el fútbol italiano. Yo vi un poco el juego contra Bosnia. Yo creo que estaban jugando bien, pero de la expulsión, desde ahí cayeron y Gattuso se encerró. Y bueno, y al final los penaltis pierden, pero sí, ¿no? Me decía, platicaba con un compañero que él fue futbolista y tiene un amigo italiano, y decía que la liga es muy fuerte, pero que se han desentendido mucho de formar buenos jugadores italianos, y que pues llevan generaciones que no tienen jugadores con carácter o con mucho talento, ¿no? Que se están llenando también de varias plazas extranjeras, y que han impedido el desarrollo del futbolista italiano, y que eso pues ha hecho que no vayan a los mundiales. Bueno, eso es como las estructuras detrás, ¿no? Las estructuras deportivas, las estructuras administrativas terminan golpeando también a una consecuencia grave, como lo es la selección. De hecho, hay que recordar que Italia es, junto con Alemania y con Brasil, las selecciones que más campeonatos mundiales tienen. Y junto con Alemania son las dos selecciones que están acechando, el reinado de Brasil como máximo campeón mundial. Y bueno, los brasileños también respirarán un poco, ya que Italia pues seguirá y tendrá que esperar 4 años más para intentar conseguir esa estrella que le permita alcanzar quizá un primer lugar en ese podio. Pero bueno, lo de Italia es, yo creo, un caso bastante interesante de estudio, de ver qué ha pasado. Podemos igual buscar algún programa bisagra aquí para poder hablar de eso solamente y hacer un análisis ya más a fondo.
Pero otro tema que me comentaba fuera de cámaras, Quique, y me parece muy interesante poderlo mencionar y conversar, aunque sea de manera corta, es el tema de las canciones del Mundial, ¿no? Sí, Quique está muy, muy contento, y de hecho ya estaba promocionando por ahí una canción para el Mundial, ¿no? ¿Qué va a pasar con Shakira, no? ¿Qué va a pasar con Shakira? ¿Será que cambia ese chip de la ruptura con Piqué de hace algunos años y que la ha mantenido en la palestra económica y musical, y se pone nuevamente a componer para el fútbol? ¿Qué piensan? Yo creo que Shakira ha sido una reina para los mundiales, una musa. Yo me acuerdo del tema que hizo con Alejandro Sanz para el 2006, y luego el Waka Waka, pues. Pero no sé, ahora estaba repasando y digo, pues si saca algún tema, pues como el que hemos mencionado esta mañana, bueno, igual sí que aparece en el show no sé si de apertura o de clausura del Sería bueno Mundial, verla. pero yo creo que puede andar por ahí, ¿eh? Sería bueno verla. No, bueno, en el 2006, o por lo menos la canción que yo me acuerdo del Mundial, fue, o escuché, Hips Don't Lie, que, bueno, esa no es con Sanz fue La Tortura. Previo No, a con eso, Sanz fue La Tortura, o sea, previo a eso también, tenía esta de es Hips un Don't álbum Lie y ahí. luego La Tortura. Sí, Es verdad. Sí, Tienes razón. entonces son dos canciones que pegaron mucho, pero que a la larga no fueron las canciones, digámoslo así, entre comillas, oficiales del Mundial, como sí pasó en 2010. Pero ahí mostró el potencial de enganchar su música con el fútbol. Allá, Gio, ¿se ha hablado algo? ¿Se sabe algo sobre el tema? ¿Se está promocionando quizá el Mundial en México con alguna canción, con algún grupo musical? No, fíjate que no, y justo hace poco hubo como un debate en Twitter porque un aficionado decía, ¿no? México, que es un país tan musical, que ha dado grandes exponentes a la música y no tiene, o sea, no ha salido alguien a hacer una canción del Mundial o de apoyo a México, que antes sí se hizo. Yo me acuerdo mucho en el 94, ya hace muchos años, hubo canciones de grupos mexicanos que hacían para la selección, pero esta vez no se ha escuchado nada, y a ver si más adelante sacan algo, pero ahorita no hay nada. Hubo, y Gio lo debe saber, hay un grupo, y me imagino que aquí que le voy a hablar en chino, pero Shakira sacó una canción recientemente con un grupo mexicano que es muy conocido acá en Latinoamérica también, y me gustó mucho, ¿no? Con el grupo Frontera, que ha hecho muchas colaboraciones. No sé si te suena, Iquique, pero ha hecho con Bad Bunny, ¿sí? ¿Te suena? Me suena el grupo Frontera. Ahora hizo con Shakira una colaboración bastante interesante. Claro que Shakira sigue metida en la historia de la ruptura con Piqué, que eso a mí no me gusta mucho, que siga en el mismo círculo, explotándolo de manera hasta, o sea, ya demasiado, me parece. Pero la canción es muy buena, y ahí va lo que dice Gio. O sea, a mí me parece que hay grupos en tierras mexicanas que ya en este punto pueden hacer una colaboración, pueden meterse en esa conversación y plantear un proyecto como estos de buscar ser la canción del Mundial, ¿no? Estamos a pocos meses, estamos a menos de 3 meses, me parece, ya para iniciar el Mundial, y es raro que no tengamos una canción. A menos de 70 días. Mira tú, a menos de 70 días. Bueno, lo que sí, y también sería bueno para hablarlo en algún otro episodio, está cerca de lanzarse también, o ya se lanzó la preventa del álbum del Mundial de la FIFA, ¿no? Que es otro condimento a este lindo evento, y que seguramente muchos lo querrán llenar, ¿no? Incluyéndome, pero hay varios condicionantes que se los puede hablar más adelante, como el precio, y que también va a haber muchas más figuritas, ¿no? No sé cómo está en México, cómo está en España la cosa. También ya se lanzó la preventa, se están quejando del precio. Sí, en México sí nos estamos quejando del precio porque está carísimo, o sea, juntar o sea, más o menos sacan bueno, no, supongo que en todos lados, pero en México va a haber un álbum normal, digamos, y otro de pasta dura. Y el de pasta dura sale carísimo. Y comprar las estampas, los cromos,
también, o sea, están haciendo la cuenta y más o menos te va a salir como 8,000, 9,000 pesos llenarlo. Entonces es carísimo, como dices, como hay más selecciones, pues hay más estampitas y todo. Entonces sí, aquí sí se están quejando del precio. Yo personalmente no lo voy a juntar. ¿Y tú, Porque Quique? sí, Yo no o sea, lo he mirado y tal, pero de momento creo que no hay preventa aquí en España. Son unos 1000, yo creo que estimo que son unos 1200 cromos. Y tiene una pinta de que va a ser un álbum caro de llenar. Así que yo me voy a esperar por lo menos como el de la liga de este año, a ver si lo sacan en digital y lo voy coleccionando con el iPad. Que la sensación no es la misma, porque no es lo No, mismo por pegar un supuesto. cromo que tal, pero sí. Por sí, y supuesto. según recuerdo cuando estábamos en el máster, creo que el de Rusia fue digital. O sea, lo coleccionamos en digital. Me acuerdo que Ramiro sí lo compró, pero los demás no. Sí, ustedes me ayudaron a pegar, de hecho, compré dos cajas, me Yo compré, ¿se creo que sí. acuerdan? Y me ayudaron a pegar los cromos. Sí. Abrimos la primera caja y me ayudaron a pegar todito el bloque de cromos. Sí, no, a mí me gusta coleccionar los álbumes desde el... A ver, yo los tengo desde el 2002. El del 2002 no lo llené, pero desde el 2006 hasta el 2022 los he coleccionado todos y los he completado. O sea, he completado la colección. Eh, bueno, o sea, tengo ya esa costumbre. Entonces voy a ver qué se puede hacer, porque igual está muy caro, ¿no? Acá el álbum de pasta dura, como dice Gio, está en $15 americanos, que es un valor bastante alto para un álbum. Sí, para un álbum. Y la caja, por ejemplo, de sobres, que antes nos costaba unos $80 americanos, $70 americanos, que aún así suena bastante alto. Están promocionándola acá por 120, $130. Obviamente vienen más cromos, supuestamente. Pero claro, o sea, la cantidad de equipos y la cantidad de figuritas que vas a tener que conseguir, a diferencia de mundiales anteriores, hacen que el precio suba. O sea, inevitablemente, compres una caja, compres dos. Lo ideal es, lo que me ha funcionado a mí es comprar una caja y luego los repetidos ir cambiando, ir a comprar cromos sueltos. Eso es lo que sirve, ¿no? Luego hay gente Sí, eso es lo que funciona. que se compra 2, 3 cajas y ahí sí, no, $300 en cromos. Quizás y sí se te va, pero hay que medirse y tener una buena estrategia. Bueno, vamos ahora sí a lo que nos compete a nosotros el día de hoy. De igual forma, como hemos hecho con otros mundiales, vamos a ir conversando, viendo de a poco este resumen, ¿no? 147 goles, 64 partidos. Antes de empezar les pregunto, Alemania 2006, ¿el mejor mundial de la historia por todo lo que conversábamos fuera de cámaras o no? Buf. Les dejo pensando. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Porque aquí se dan varios condicionantes. Se dan que es el primer mundial de Messi y Cristiano. Que es el último de Zidane. Se juntaron todas las estrellas, ¿no? Gio también nos dijo que era el último de otros jugadores también importantes. Sí, el último de Zidane que comentaba aquí, que el último de Ronaldo, Del Nazario, gordo. si no mal recuerdo, el último de Ronaldinho. O sea, fue un mundial con muchas figuras, como decía Quique, ¿no? Emergentes como Messi y Cristiano, y el final de otras figuras como Zidane, Ronaldo, Ronaldinho. Y me parece un buen mundial, me parece a mí un buen mundial en cuanto a figuras. Me parece Así que fue es. el último mundial con grandes figuras masivas. Estaba Van Persie, no sé, Iker. O sea, había muchos jugadores importantes que considero yo que después ya al paso de los años no ha habido un mundial con tantas figuras. Bueno, yo para mencionarles hay algunos que me acuerdo. Deco, por ejemplo, también estuvo Deco ya en sus últimos años de carrera. 2006 ese es el último de Figo. 2006 Figo, estuvo Deco en Portugal. Figuras como Gianluigi Buffon también, que estaba empezando a hacer su nombre en la selección italiana. Cannavaro, o sea, hablando de los campeones del mundo. En Francia, claro, ya lo decían ustedes, Zidane, Bartés, el arquero Bartés, que había sido campeón del mundo en el 98 también. Trezeguet.
Trezeguet, cierto, Trezeguet. En Alemania estaba un joven Miroslav Klose, también Lukas Podolski, jugadores jóvenes. Sí, Ballack, Michael Ballack también, o sea, fue un mundial bastante interesante, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco, ese equipo de Alemania tenía otros nombres también, Schweinsteiger, ahí está Philipp Lahm, Thorsten Frings, jugadores que, no sé, parecía, y a mí me da la sensación que Alemania caminaba para ser campeón fácil en casa. No sé cómo lo vieron ustedes, porque en el grupo le fue muy bien. De hecho, grupo que compartió con Ecuador y Polonia también. Pues yo, vamos, no vi que Alemania fuera caminando para ser campeón, que candidata era seguramente, pero claro, es que luego llegan las eliminatorias y aquí es donde te vienen las sorpresas. Bueno, ahí estamos viendo ese golazo también de el cuadro alemán, justo Thorsten Frings, jugador alemán. Ese partido de Ecuador con Polonia, Ecuador había jugado con Polonia en amistosos previo al Mundial y había perdido. Y luego termina ganando 2-0 con gran actuación. Un equipo que, la verdad, a mi parecer, como ecuatoriano, fue la mejor participación y el mejor equipo que hemos tenido en un Mundial, ¿no? Más allá de que ahora hay jugadores en ligas europeas. Pero... Y pasaron, ¿no? Octavos. Sí, claro, y se queda con Inglaterra, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Se queda con Inglaterra. ¿Ustedes dónde vieron? Que yo creo que el gol, bueno, vamos a ver más adelante, pero el gol de Inglaterra creo que el portero tiene mucho que ver. El portero de Ecuador. Vamos a ver. Fue un partido bastante complicado. O sea, ahí fue un partido bastante complicado y ahí lo pauso un rato para emitir mi criterio. Pero yo les iba a preguntar, ¿dónde lo vieron esto? Yo me acuerdo de esto, verlo visto en el colegio. En mi época de colegio fue el Mundial. No sé, Gio, ¿estabas ya en la universidad o en el colegio todavía? No, yo ya había salido de la universidad. No creo que lo vi en casa. Sí, pero yo ya había salido de la universidad. Salí en el 2005. O sea, recién salido de la universidad, ¿no? Sí. ¿Y Quique? ¿En el colegio también? Yo en el colegio. Somos más contemporáneos con Quique en la edad. Sí. A mí esto me pilla en el colegio. Y bueno, al ser horario europeo, ya te digo, como los partidos son al salir de clase y demás. Claro, te vino muy bien. Sí, de hecho este mundial están entre el access del prime time y lo que es la se acomoda mejor para nosotros, ¿no? Se acomoda mejor para nosotros. Luego tenemos este otro grupo que también me parece fue grupazo, Inglaterra, Suecia, bastante parejo entre los dos. En esa época, cuando Ecuador ya iba a clasificar, nosotros nos preguntamos, porque los partidos de grupo B creo que fueron al siguiente día, los del cierre, si queríamos Suecia o queríamos Inglaterra. Y mucha gente acá prefería jugar con Inglaterra porque el equipo sueco de esa generación era mucho más aguerrido que el inglés. No sé qué sensación les dio a ustedes, ¿no? Pero luego, claro, completó el grupo Trinidad y Tobago, que de hecho era sorpresa Trinidad y Tobago jugando el Mundial. Y Paraguay, que bueno, no pudo hacer mayor cosa, ¿no? Pero no sé, en esa Suecia me parece, ¿estuvo Zlatan o me equivoco? No sé si ahí estoy. Sí, tiene toda la pinta de... Sí, estuvo Zlatan. O sea, ahí es otra figura, ¿no? Zlatan, creo. Y Henrik Larsson. Sí. Zlatan y Larsson. O sea, y en Inglaterra también había figuras, ¿no? Ojo que ese equipo inglés también era importante. El propio Beckham, Gerrard, Lampard, Rooney. Sí. Ahí estaba. De hecho es eso, Inglaterra tiene una selección muy buena. Yo creo que es, sin temor a equivocarme, la mejor selección de los últimos 20 años para Inglaterra. Pero bueno, es lo de siempre, que no cuaja y tampoco llega a hacer un gran papel. Le falta contundencia a Inglaterra para poder ser estelarista y tratar de llegar por lo menos a una semifinal, ¿no? Parece que esa es la tarea pendiente. Y aquí está, este fue un partidazo, 2-2, y ahí vamos a ver, es un golazo que se acaba de mandar Michael Owen, me parece que fue. Sí. No, Joe Cole. Joe Cole. Ahí está Larsson. Ahí está Larsson.
Y fue un partidazo, o sea, 2-2. Por eso yo les decía, o sea, la gente acá, me acuerdo viendo ese partido que se conversaba, cuál era mejor para Ecuador, cuál era peor. Los dos eran duros, difíciles, pero nos daba la sensación de que Inglaterra era mucho menos peligroso, en el sentido de que los suecos eran aguerridos. O sea, los suecos no te daban una pelota por perdido, ¿no? Quizás con los ingleses el exceso de confianza podía servir. Y acá, bueno, el Mundial de Argentina con Pekerman en el banco, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, Pekerman, Crespo, Riquelme, que también llegaba como la figura importante de Argentina. Y ahí está dando un pase al Conejo Saviola. Era una selección muy buena, desde el arco, Abondancieri, Roberto Fabián Ayala, Maxi Rodríguez, que Gio lo debe tener bien presente, ya vamos a ver más adelante. Ahí se va abriendo también un par de heridas. Scaloni, que después técnico campeón del mundo. Scaloni, sí, señor Scaloni. Y bueno, aquí está la goleada Serbia y Montenegro, cuando Serbia y Montenegro pues eran una sola nación, ¿no? Luego se dividieron. Y el primer gol de Messi en mundiales fue en ese juego. Sí, es verdad, muy bien. El primer gol, ahí está Cucho Cambiaso también, era jugador de esa selección. Está el Conejo Saviola. Y estamos viendo Tevez. Justo el gol de Maxi Rodríguez. Sí, Tevez, ahí está Messi, miren, Messi haciendo un gran partido también, me acuerdo. Tevez, que dijo Gio. Era un equipazo, o sea, Argentina también tenía pinta de candidato en ese mundial, ¿no? Lastimosamente tuvieron que cruzarse entre Alemania y Argentina, uno de los dos se iba a quedar fuera. Ahí está, el primer gol. Pero, y lo que llama la atención es que una generación como esta no tenga un título mundial. Sí, ¿no? Pero bueno, el fútbol es justo con algunos de ellos. Scaloni campeón como entrenador, Pablo Aimar fue asistente también, Walter Samuel, que estuvieron en esa selección. Y Lionel Messi, ¿no? Que Lionel Messi, ya lo hablamos y lo dijo Gio, marca su primer gol en este mundial. Y un grupo complicado con presencia de lo que antes se llamaba Holanda, ¿no? También era el equipo a vencer. Y ahorita, mira, vimos a Drogba, también con Costa de Marfil, que era de duro. Las figuras. Sí, Drogba, Didier Drogba, ¿no? Y en sus mejores años. Pero bueno, era un equipo flojo en el sentido de que tenías a Drogba y por ahí uno que otro apoyaba. Pero sí, una de las figuras que se vio en Alemania 2006 fue Didier Drogba, que justo está haciendo el gol de penal. Y bueno, Serbia y Montenegro quizá está completando el grupo, ¿no? Luego un partidazo, 0-0. Argentina, Holanda, ahí está Van der Sar también, es otro, ¿no? Y que ahí los mexicanos como los ecuatorianos, a ver quién nos toca, Argentina o Holanda, ¿no? Pues quien fuera estaba difícil. No, además, ¿cuál preferías? Además es que son dos selecciones muy clásicas, ¿no? De Copas del Mundo y demás. Y pero ¿cuál tú, no me Gio? gustaría... ¿Cuál? Yo hubiera preferido... No, yo creo que Argentina, porque la Volpe conocía muy bien el fútbol argentino. Nos complicaba más Holanda, pero digo, al final ya con el periódico del lunes se le hizo juego a Argentina y se perdió por un golazo. Pero... Y bueno, lo de México es curioso, ¿no? Porque después en el 2014 juegas con Holanda también en cuartos. O sea, te tocó jugar con las dos y más adelante tienen ese recuerdo, ¿no? Otro grupo, luego vamos a hablar también de ese México-Holanda. De ese México-Argentina. Y aquí está el grupo de México, Gio, accesible. Creo que México fue cabeza de serie ese mundial, ¿no? Sí, fue cabeza de serie y era de los favoritos, de las pocas veces que México ha sido favoritos en grupos, porque era Portugal, México, Irán y Angola. Entonces el favorito era México y Portugal para pasar a la siguiente ronda, que se logró, pero veníamos de una confederaciones muy buena y la verdad es que la fase de grupos del mundial no se jugó tan bien. Se le ganó a Irán, se empató con Angola y se pierde con Portugal. Y que en ese mundial igual Cristiano anota su primer gol y de penalti. Ya estamos con los recaditos a Cristiano. No, pero fue el primer gol de penalti. Pero está bien, tiene que decirlo. Fue de penalti. Claro, tiene que decirlo, porque si no lo vamos igual a ver acá. Es que aquí que se le pregunta en la Champions, ¿no? ¿Cómo la tiene el Madrid? No, dice, pasa el Madrid, clasifica. ¿Cómo la tiene el Barça? No, ya está eliminado, dice. Y los dos tienen marcador en contra. No, pues que hay que quitarse un poquito las camisetas, ¿no? Pero aquí debuta también Cristiano Ronaldo.
Claro, mira, el empate que ya decía Gio contra Angola, que al final no es una selección tan tradicional, ¿no? Y esas selecciones son peligrosas, es lo que también hay que tenerle cuidado, por ejemplo, en el Mundial actual a Curazao, que juega con Ecuador, a Cabo Verde, que juega con España, ¿no? Tú dices va a ser una goleada impresionante, pero después esas selecciones te pueden complicar. Pero yo, por ejemplo, viendo el grupo de España, es que... Ahí está el gol de Ronaldo, mira. Y de penal, ahí está el gol. Te dije. Viendo el grupo de España, yo creo que Cabo Verde y Arabia Saudí no te pueden hacer daño. Van de paseo. No te pueden complicar. No te pueden complicar la existencia. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero mira, aquí tenemos ejemplos claros, ya lo decíamos. Angola le empata a México. Luego sus equipos se te cierran atrás y queda 0-0 también, ¿no? Aquí está Portugal-México, 2-1. ¿Se veía posible ganarle a Portugal, digo? ¿O sabían ustedes quizá que no era posible? No, yo te digo, fue, o sea, se le gana a Irán bien, pero no, o sea, se le gana, pero no se juega bien. Y contra Angola tampoco se juega bien. Realmente contra Portugal había pocas, o sea, hacerle juego, pero Portugal tantito apretó el acelerador y mete 2 goles y ya, o sea, no se le pensó hacer o sea, no se pensaba. Y te digo, Figo, Deco, Cristiano. Y Mao, que he visto por ahí también. Buah. Los dirigía ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. ¿Scolari? Scolari, sí, Scolari. También bien dirigidos, o sea, era complicado Portugal para claro, Scolari que venía siendo campeón del mundo en el 2002. Eso es lo que te iba a decir. Que... Le quité el data kick. Bueno, que me acabo de acordar de eso, que dices, viene de ser campeón del mundo en 2002 y... Uf. Aquí empieza la campaña del campeón, ganando 2-0 a Ghana, con 2 muy buenos goles. Me parece que el primero fue de Pirlo, el segundo no sé si fue Luca Toni, pero ganó 2-0. Y aquí está República Checa. De hecho, República Checa que fue el último mundial que jugó previo a lo que va a pasar en este 2026, ¿no? Sí, Nedved era la figura. Rosicky, Milan Baros también estaba delante, me acuerdo. Era un buen equipo, Ahí está Rosicky. Y claro, Pavel Nedved, histórico jugador de la Juventus. Hacían un equipo bastante sólido. Pero bueno, luego los ganeses también son bravos, ¿no? Son un equipo bastante complicado. Sí, son un equipo. Los africanos son muy duros físicamente, rápidos, fuertes y se te complica. Sí, aquí está Italia y Estados Unidos. Estados Unidos, que es una selección, digo yo, quita puntos al final. A veces con Estados Unidos me pasa que se le ve muy fuerte en algunas ocasiones y termina jugando contra todo pronóstico y no le va bien. Y hay partidos que no es el favorito y termina complicándote. Es una selección bastante molestosa para las favoritas de grupo, ¿no? Sí, y eso que ahora, por ejemplo, Estados Unidos está... O sea, no es su cultura ni mucho menos el fútbol, el soccer, pero se está adaptando bien y bueno, aunque sea una liga menor, porque sigue siendo una liga menor, una liga para jugadores retirados. Bueno, y este mundial tiene un grupo más accesible, ¿no? Porque sí, claro, es cabeza de serie, pero ya van a ver cómo se le va a complicar a Estados Unidos. Yo les digo, son de esas selecciones impredecibles, son muy, muy impredecibles y no hay que fiarse de eso. Pero, por ejemplo, en el grupo de Estados Unidos ahora tienes Australia, Paraguay y Turquía. Es equilibrado el grupo. O sea, sí me parece buena selección. Equilibrado, ¿eh? Es una selección para que Estados Unidos y Turquía tengan ahí una bonita batalla por el liderato. No, no sé qué piensas, Gio. No, yo creo que Paraguay. A ver, Paraguay. Yo no sé, Ojo con Paraguay. Ojo con Paraguay. Sé, Paraguay. Australia seguro que no, pero Paraguay. No sé cómo está el tema. Va a estar bonito ese grupo, pero Paraguay es peligroso. Australia, ustedes saben que igual también es impredecible. Como les digo, Estados Unidos es muy impredecible. Aquí Brasil con Australia también en este grupo. Australia, Japón, Brasil. Generalmente a Argentina y a Brasil, no sé, a veces como que se rotan, ¿no? Un mundial le toca al uno, un grupo fácil, al siguiente le toca al otro. Este grupo para Brasil, salvo Croacia, pero que claro, no era la Croacia de los últimos 8 años. Era un grupo accesible.
Era un grupo Y de lo que accesible. hablábamos, Modric, creo que también era el primer, no sé si era el primero de Modric, pero empezaba a ser figura ahí. Pues tiene toda la pinta por edad. Sí. Sí. Pero bueno, al final termina siendo un grupo sencillo para el equipo de Brasil, ¿no? Se jugaba con Croacia, con Japón. Bueno, Brasil también empieza en ese mundial a tener esta mala suerte de quedarse fuera en cuartos, ¿no? Porque a partir de ahí no ha podido avanzar a semifinales, por lo menos en lo que va de los mundiales. No sé si en este, yo la verdad es que no lo veo, pero no sé si Brasil pueda en este quitarse ese fantasma de no poder avanzar hasta semifinales desde el 2006. Acá hay otro partidazo, 2-2. Croacia también últimamente ha ganado bastante protagonismo en las Copas del Mundo con sus actuaciones. Es importante destacar eso. Que además son combinados muy bien armados desde lo que es el conjunto, ¿no? Porque bueno, pues te pueden destacar 2, 3 nombres, pero Croacia está consiguiendo cosas que llaman la atención. ¿Qué es eso? Que pues los últimos acontecimientos en Qatar, sobre todo en Rusia también. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí está Juninho Pernambucano también. En este mundial estuvo Adriano también, si mal no estoy. Y que era Adriano, Kaká, Ronaldinho y Ronaldo. Sí, nada más. un equipazo. Y nada ¿no? menos. Un equipazo, pero tuvo que aparecer Francia ahí para dejarlo fuera porque era un favorito también. Bueno, acá ya grupo G, Corea del Sur, Togo, equipos, la verdad que también un poco, no sé, no creo que nadie nos vea de esos países, pero equipos relleno, ¿no? Son partidos de la hora de la siesta. Sí. Sí, que Corea del Sur venía de su mundial, que no había sido malo con ayuda de los árbitros. El problema es de eso, ¿no? La ayuda de los Es árbitros. ese. ¿Sí? Claro. Acá está Francia con Suiza, que a partir de ahí también compartieron grupo en el Mundial 2014. Y empezaba también el camino de una Francia que pintaba para ser favorito y bueno, así terminó, ¿no? Lastimosamente la final la perdió en penales para los franceses y el último mundial de algunas de sus figuras. Seguía Y Zidane, ¿no? Yo sí. creo que ahí Zidane fue, para mí la figura, aunque no ganó el mundial, pero Zidane fue la figura del mundial. Y que antes del mundial había dicho que después de eso se retiraba. Wow. Sí, totalmente. O sea, para ustedes no opacó el desarrollo deportivo de él en el mundial con el cabezazo. A mí eso me parece una mancha muy gorda. Me parece una mancha muy gorda. Es que es irresponsable, ¿no? En el currículum de Zidane. Con toda la experiencia que tenía ya Zidane. Claro, y vamos, yo creo que si ese cabezazo no se hubiera dado, estaríamos hablando de que Francia hubiera ganado el mundial tranquilamente. ¿Será? ¿Cuánto tiempo quedaba? Ya estaban en adicionales, me parece. En tiempo extra. Sí. Estaban en el tiempo extra, le dio un cabezazo y expulsado. El árbitro no se lo pensó, no había VAR, no había nada, y le dijo al vestuario. Es que, bueno, no era para menos también, al final. No, está claro. Cuando ves una acción de esas es que no te hace falta ni el VAR. Zidane dice que le insultaron a la mamá, pero bueno, sea lo que sea, no puedes reaccionar así. El problema también en esto es la cabeza del jugador. Quizás estaba ya cansado y todo. Claro que nada justifica lo que hizo, pero ya era últimos minutos del mundial. Y acá está el grupo de España, que con Ucrania y una goleada. Es un grupo en el que creo que España lo gana todo. Te invitó a soñar. Creo. Esa selección, o sea, ¿soñabas con esa selección de que podía ser campeona del mundo ya o todavía se sentía que faltaba? Yo creo que el que pensara que esta selección iba a ganar el mundial, yo le invitaría a que bebiera 2 o 3 litros de cerveza porque no estaba para ganar el mundial. Al igual que la España de 2010 tampoco está para ganar el mundial, pero se lo encuentra.
No sé, yo Yo creo que esa discrepo. España se encuentra al Mundial, Yo discrepo. Era una selección que era con el favorita paso de para las ganar rondas. el A mundial. ver, tienes igual, tienes un muy buen mediocampo, pero tampoco te invita a soñar. Joder, con el paso de las rondas, claro, pero Bueno, acá pero la vamos. sensación también fue Ucrania, ¿no? Que jugaba su primer mundial, me parece, y con eso clasificaba a octavos de final. O sea, hizo un muy buen Sí. mundial. A partir de Juraría ahí, que sí. sí, a partir de ahí Claro, Ucrania no. Shevchenko, Y Andriy Shevchenko, cierto. Es otra de las el figuras de Stradic, este mundial. No, o sea, claro. por atractivo y por show, este mundial fue de largo para mí el Sí, sí. mejor de la historia. Y O sea, Shevchenko, primer y último mundial. primer No y volvió a último jugar. mundial. Sí, es verdad, es verdad. Shevchenko. Bueno, después la tuvo también sencillo España, ¿no? Túnez y Arabia Saudita no creo que te hacen mucho Por calor. eso te digo que Túnez y Arabia Saudí no son rivales. Al igual que en el grupo que tiene ahora, Cabo Verde y Arabia Saudí tampoco son rivales. Exacto. Bueno, Pero vamos, pero por mucho. esto también te puede Además. engañar un poco, ¿no? O sea, porque juegas una primera parte muy buena, goleas a todos y claro, como tú dices, quizás no son rivales de alta competencia. Luego llegas quizá Claro. frío a los, No a sé, los luego- Jazz. Octavos. Alemania deja fuera a Suecia, gol de Podolski, el primero. Como ya les decía, bueno, Podolski y Klose eran polacos de nacimiento, ¿no? Y juegan para Alemania. 2 goles de Podolski. Ahí está el partido que decíamos. Algo que yo te iba a comentar, Gio, y que se hablaba mucho acá, es que se le había trabajado tan bien el partido previamente a Argentina, que la gente tenía bastante fe de que se iba a poder clasificar. Y de hecho México hace el primer gol. Entonces se le había estudiado mucho, me parece, a Argentina. Sí, la Volpe, que técnico de México argentino, había estudiado muy bien a Argentina. Y como dices, se le empieza ganando un gol a balón parado. Después es autogol de Borghetti. Parece que es gol de Crespo, pero es autogol de Borghetti. Y se le hace buen juego. Digo, al final, digo, se pierde con un golazo de Maxi. Pero se le hizo juego, ¿eh? Nosotros también teníamos, sobre todo viendo el desarrollo del partido, que se podía pasar, ¿no? Pero bueno, a México le ha pasado mucho eso. Ahí está, en cambio, el gol que le hacen al arquero ecuatoriano. Pone la mano, se le va, ¿no? Sí tiene una responsabilidad. Pero ¿qué pasó en este partido? Había muchas faltas que se le pitaba a Inglaterra. Una de estas fue justo la que termina en gol, donde no había falta, ¿no? Recordemos que en 2006 no había VAR para ningún tipo de situación. Pero sí, por lo menos acá sentimos que se le ayudó abiertamente a Inglaterra en el partido. Hubo una pelota de Carlos Tenorio que pegó en el horizontal antes del 1-0 y pudo haber cambiado la historia, pero nos sentimos perjudicados por lo menos acá. Luego Portugal clasifica, a Italia se le complicó muchísimo con Australia, o sea, también el camino de Italia, no sé, ¿no? Le tocó rivales, digámoslo así, entre comillas, accesibles, pero terminó complicándose muchísimo. Y vamos a ver después contra Ucrania. Gol de penalti de último minuto contra Australia. Sí, se le complicó un montón. Ucrania hacía historia, llegando hasta cuartos, ojo, no hasta octavos nada más, hasta cuartos, eliminando a Suiza. Vamos, que Suiza clasificó primero del último grupo, o sea, lo dejó a Francia en segundo lugar. Y luego eso también le perjudica a España, ¿no? Al final, porque Sí. te cruzas con Francia después de haber jugado con equipos que no te generaban una competitividad alta. Pero es que es eso, o sea, yo me acuerdo de portadas de la prensa deportiva de nos vamos a comer a los franceses. Digo, mira, cállate, porque es que al final te ganan fácil. O sea, Francia gana muy fácil a esta España. Tampoco se despeinó. Sí, y luego la otra víctima de Francia fue Brasil. Ahí está, 1-3. Mira, Empezaba ¿ves? ganando. 1-3, es que... Empezaba ganando con gol del Guaje Villa, ¿no? Pero mira, esa España, que si no mal recuerdo, era Aragonés el técnico, llevó a muchos jóvenes, Iniesta, el Niño Torre, Ramos, y que por ahí, y fue la base para la siguiente campeonato. Sí, o sea,
Aragonés. Y me parece un poco que es lo que va a pasar un poco ahorita en este mundial, que España llega con muchos jóvenes y no creo que en este mundial sean campeones del mundo en el 2026, pero en los próximos mundiales va a ser muy fuerte y creo que sería candidata a campeón del mundo. Es que además aquí sí que tienes una buena base también, y en el siguiente es que eres organizador. O sea, es que tienes que ir con todo. Es el mundial para trabajar las bases, ¿no? Claro. Acá Argentina se elimina con Alemania, partido complicado, se lesionó al inicio del partido el Pato Abondancieri, el arquero argentino, y bueno, para mí eso también perjudicó mucho. Luego ya los tiros penales bastante mejor practicados por parte de los alemanes, pero hay una anécdota acá que decían que el técnico de Italia era amigo del técnico argentino y que habían conversado incluso un poco antes de que Argentina enfrente a Alemania y le había dicho, tú tienes que darle 2 estocadas, o sea, hacerle 2 goles si quieres eliminarlo. Tú le haces uno y te botas atrás y te complicas. Y pasó eso. Y después Italia elimina a Alemania así, o sea, con 2 estocadas, 2 goles, donde aseguró la clasificación a la final, ¿no? Pero aquí estamos viendo con Ucrania, Luca Toni es el que marca ese gol, pero un lindo mundial, ¿no? Un lindo mundial. Italia empezaba a hacer camino, pero siento que le tocó a Australia y Ucrania también a la suerte juega. Total, sí, no. Y este Al partido, final... ¿se acuerdan de este? Sí, penaltis ganó Pero, Portugal. Pero hubo más tarjetas que penales, ¿no? Ajá, expulsado. Hubo creo que 16 amonestaciones, 4 expulsados, algo así. Yo me acuerdo una postal ahí de Gio Van Bronckhorst con Deco, compañeros del Barça expulsados, viendo los penales sentados desde el túnel, ¿no? Porque a los dos les habían expulsado, me parece. Y fue un partido bastante controversial. Ese es con Países Bajos, porque Portugal acá, Portugal y Países Bajos, Portugal elimina a Inglaterra. Y aquí esta es otra víctima de Francia, de esa Francia, ¿no? Brasil, 1-0 apretado, y ahí está la semifinal, de lo que hablábamos, 2-0. Italia venía del escándalo del Calciopoli, ¿no? Sí, ¿no? La Juve, el Inter y el Milan bajaron por todo eso. Sí, venía del escándalo. Por eso no se esperaban que Italia sea campeón, la verdad. No, y que según yo algo les había pasado igual en el 82 y también fueron campeones del mundo. Mira, a veces son las coincidencias que hacen ver también bien bonito el tema del fútbol, ¿no? Lo lindo de este deporte es que es impredecible. O sea, no podemos dar por favorito a uno o descontar a otro y después pasa todo, ¿no? Acá tercer y cuarto puesto, pero aquí estamos con la final, ¿no? Golazo de Zinedine Zidane ahí a lo Panenka, ganaba 1-0, empata la selección italiana, cabezazo fulminante. Ahí se puede decir que Materazzi fue clave en Italia, ¿no? Lo hizo expulsar a Zidane. Totalmente. Hizo el gol del empate. Los penales. Sí, ya no vimos el cabezazo de Zidane, no sé si va a ser más adelante. Pero no. Hace poco aquí están con la tanda ahora. Y una entrevista y estaba molestando a Zidane y que Zidane le dijo al final, si quieres te doy mi camiseta, y que Materazzi le dijo, no, mejor dame a tu hermana, y por eso por eso Zidane pierde la cabeza y le tira el cabezazo. Muy bien. Yo escuchaba la teoría que era la mamá, pero bueno, ha sido la hermana. Es igual fuerte, ¿no? O sea, sí, es... sea la una o sea la otra. Es vergonzoso. Sea la una o sea la otra. Bueno, hubiera sido lindo que Zidane se retire alzando la Copa del Mundo por segunda vez. Yo ese mundial, esa final, estuve a favor de Francia. O sea, no lo voy a mentir. Yo quería que Zidane se lleve la Copa del Mundo y la gane. Pero bueno, al final la termina ganando Italia. Bueno, entonces sí, ¿no? Un mundial bastante entretenido, bastante interesante, quizá el mejor de la historia para todos. Una pena, yo les preguntaba a ustedes a quién iban, por quién apoyaban esa final. Francia, Gio. No, yo en Italia. A mí me gustaba mucho cómo jugaba Totti y Del Piero, entonces yo iba a Italia.
Claro, Totti, Del Piero, ¿no? O sea, no. O sea, es un mundial lleno de figuras. Sí, de los mejores, si no es el mejor, de los mejores, ¿no? Luego que vengan los defensores de Pelé, de Maradona. Pero sin duda estuvieron los mejores jugadores del mundo, ¿no? Faltaron quizá esos dos y hubiera sido con un mundial con los mejores de la historia. Y así se cierra un capítulo más del mundial y de lo que nos ha dejado hasta ahora este lindo torneo. Italia fue campeón, después de eso, como dijo Gio, empieza una decadencia. ¿Cuándo volverá Italia a un mundial? No lo sabemos. ¿Cuándo va a volver a ganar un mundial? Peor. Es una pena por los italianos, un pueblo muy futbolero, pero sí, la verdad es que tienen que cambiar mucho para poder llegar. Estamos hablando de que Italia se queda fuera del mundial quizá más fácil de clasificarse en la historia. Conclusiones, ¿qué les ha parecido el episodio? ¿La han pasado bien? ¿Qué les parece este mundial que acabamos de recordar? Pues es lo que tú decías, al final es uno de los mejores mundiales que se han celebrado por la cantidad de estrellas por selección que veíamos. Sí, igual, o sea, yo antes de grabar estaba viendo el mundial y jugadores que a lo mejor ni siquiera te acordabas, y todas figuras, y bueno, ustedes que lo vieron más jóvenes, de niño pues se vive diferente ese mundial y con tantas figuras. Sí, me parece a mí que, te digo, para mí el último mundial con grandes figuras casi en todos los equipos, porque hablábamos de Shevchenko, por ejemplo, ¿no? Que ¿Sí? Según yo, desde ese mundial Ucrania no se ha clasificado. No. Pero una figura como Shevchenko los lleva al mundial, Drogba, o sea, cada equipo tenía como que su figura. México, que tenía a Rafa Márquez, que había sido campeón de Champions con el Barça. O sea, un mundial con muchas figuras. Lindo el mundial. Y bueno, esperamos que a ustedes también les haya gustado este episodio. Regresamos un poco en el tiempo y hemos recordado lo que fue el Mundial de Alemania 2006, ¿no? Y bueno, Gio, Kiki, invitados, igual el siguiente programa nos toca analizar el grupo de Estados Unidos, Turquía, Australia y Paraguay, ¿no? Sería muy interesante tenerte también, Gio, para poder conversar, porque Kike dice que, bueno, ahí Estados Unidos y Turquía van a pelear la primera plaza. Sí. Entonces, vamos a ver, yo opino diferente, Gio opina diferente, nos vamos a meter en un debate bastante bonito. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes conversando, charlando un poco de fútbol y recordando esto. Les agradezco muchísimo, Quique, muchas gracias. Nada, a ti. Gio, muchísimas gracias. Gracias Ramiro, gracias Quique. Y a ustedes también les agradecemos por habernos acompañado en esta prácticamente hora donde recordamos el Mundial de Alemania 2006.